Bien, el tema de hoy es un tema que a mí me apasiona. Cuando la hermana me llamó, me dejó saber, ¿verdad? Que a través de Luan, mi querida Luan, una de mis niñas muy queridas, me dijo, mira, me recomendaron para que usted pueda venir el día 6. Digo, hablamos de varias fechas, para el énfasis espiritual de la dama, de las damas. Quiero que sepan, como dato, que hoy y el próximo sábado, mundialmente, el pueblo adventista está celebrando el día de énfasis espiritual del ministerio de la mujer. O sea que ahora mismo, en estos momentos, hay un montón de países que la están celebrando y donde estamos unidos en oración, aunque sea a la distancia, con el mismo sentir y el mismo propósito. ¿Qué pasa? Se manifiesta el poder del Espíritu de Dios. Así que, y el sábado próximo también, porque muchas celebran la semana completa, otras solamente celebran el fin de semana. Pero quería compartirle esa información para que sepan que el pueblo adventista es un pueblo grande. No somos la minoría, no porque esta iglesia sea pequeñita, porque hay pocos miembros, ya el pueblo adventista es lo que ve aquí. No, mundialmente, millones y millones de personas están reunidas en estos momentos, alabando y glorificando el nombre de Dios en sus iglesias. Amén. O debajo de un árbol, o a la orilla de la playa, o metido en medio del bosque, pero ahí están, alabando y glorificando el nombre de Dios en su santo sábado. Tú lo mueves, yo lo muevo. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí. Allá. Aquí está mi celular. Yo lo muevo. Yo no tengo. Que están en pirito, perdón. Estoy cagando. Nada, bien. La palabra del Señor es gozoso. Es gozo y es alegría. Y hoy es un día especial. Bien. Prendido. Sí. Por el ladito. Muy bien. Aquí, lo que fue nuestra lectura bíblica en Isaías 6:8, vamos a estar hablando de cómo nosotros aprendemos a oír la voz de Dios. Porque hay muchas voces. Hay muchas cosas en el ambiente que pueden decir, eso es voluntad de Dios. Hay que saber diferenciar cuándo es la voluntad de Dios, cuándo es mi voluntad que la quiero justificar que sea la voluntad de Dios, o cuándo es la voluntad del enemigo y la otra lo solapa, lo viste, lo maquilla y le hace creer a cada uno de nosotros que es la voz de Dios. Pero para poder discernir la voz de Dios, tenemos que desarrollar una relación íntima con Él. Amén. Y vamos a demostrar en el proceso de la mañana cómo personajes bíblicos desarrollaron esa intimidad con Dios y aprendieron a escuchar la voz de Dios, a discernirla y sobre todo a obedecerla sin cuestionamiento. Que sea ahí es que está también nuestro fallo como humanos. Queremos cuestionarlo todo. Queremos saber rápido la respuesta, porque nos gusta, nos encanta tener el control de todo lo que nos rodea, de las personas, de nuestra casa, en nuestro trabajo. Controlamos lo que nos toca, pero también queremos controlar lo que le toca al compañero. En el hogar
Las damas, nosotras como mamá, controlamos lo de nosotros, pero también queremos controlar lo que le toca a papá. Y cuando los hijos están más adultos, que ya salen de nuestras manos, queremos continuar controlándole sus decisiones, ¿verdad? Pero en la palabra del Señor vamos a aprender hoy que no es así. El control lo tiene Dios. Amén. Y nosotros, como dice la alabanza, la última alabanza, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, te suelto mis sueños, toma control de mi vida. Amén. Y haz con ella lo que te parezca, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Amén. Y eso hay que aceptarlo. Me guste o no me guste, mi vida le pertenece a Dios. Y Él decide hasta dónde yo voy a estar aquí. Él lo decide, pero con mis malas decisiones o con pasos que yo he dado que a Él no le agrade, yo puedo adelantar eso. Y mi existencia puede terminar antes del tiempo que Él lo tenía programado para mí, por mis decisiones, por mis desviaciones, por estar escuchando otras voces que no es la voz de Dios. La palabra Genani, yo aparte, ¿verdad?, del tema, que mundialmente se está trabajando el mismo tema, me gusta esto porque vamos con la misma línea, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste. ¿Cómo se manifestó el poder del Espíritu Santo cuando Jesús ascendió al cielo? Cuando todos sus discípulos estaban unánimes, juntos en oración, con un mismo propósito, un mismo fin, para recibir el poder del Consolador, que Jesús así se lo prometió, y entonces prepararse y salir a hablar de Jesús, hablar del plan de salvación. Pues en estos momentos está ocurriendo esto, para hablar a los corazones de todas las multitudes. Y no solamente de las damas, de los jóvenes que están aquí, de los adolescentes, de las visitas, de los caballeros que están aquí también. Pero ¿por qué a las damas? Miren, desde la creación, la pobre mujer ha sido atacada. Sí, hay que decirlo así. Y por generaciones, culturas culpan a esa decisión, a esa mala decisión desde la creación, lo que ocurre en el mundo. Y muchos se justifican y por eso pues la maltratan, la pisotean, no le dan voz ni voto y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ya ese es otro tema. Lo que quiero traerle ahora es que ¿por qué a las damas se les está hablando de esto? Ahora mismo hay iglesias que solamente hay mujeres y los hombres están en otras actividades y le hablan directamente a las damas. Pero en esta iglesia somos bendecidos. Sí, porque somos igualitarios. Eso me encanta. Porque aquí tenemos las responsabilidades por igual delante de Dios. No es porque yo sea mujer o porque sea hombre. Es el mismo propósito, porque todos vamos para el mismo lugar, ¿sí o no? Todas vamos para el cielo, no vamos a ir solas, ni ustedes van solos, los muchachos tampoco. Así es que este mensaje es para todo el mundo. Y vamos a ver los ejemplos que vamos a trabajar. La palabra Genani es un clamor, una respuesta a un llamado, donde se dice, aquí estoy, heme aquí, y lo acompaña un apellido, envíame a mí. Genani es una respuesta a un llamado. Y él dice, ok, sí, aquí estoy. Por ejemplo, alguien toca su casa y usted está para atrás y no escucha bien y sigue, fulana, y te llaman por tu nombre. Y tú dices, ay, como que oigo a lo lejos así que alguien me está llamando. Y se va acercando, y se va acercando. Y cuando ya está cerca y escucha claramente
que te están llamando y reconoce quién te está llamando, tú reconoces esa voz, rápido, entonces acelera el paso y dice, ¡hey, aquí estoy aquí, fulana! Sí, a mí me ha pasado, no sean ustedes, ¿ven? Que a veces nos envolvemos, y más si la casa es grande o tiene terreno y usted está en otro lado y llega alguien buscándolo, o sus hijos llamándola, mami, o papi, y tú sabes cuál de los, yo tengo 7, cuál de los 7 me está llamando, porque reconocemos que la voz, y rápido atendemos a ese llamado. Y, aquí estoy por aquí, voy para allá. Pues así, aquí nos ponen el ejemplo de Isaías, cuando en un momento que él estaba en oración, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Porque Isaías y yo estaban hablando del problema que había en el pueblo. Estaban en idolatría, estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Pero ya era necesario que alguien se parara enfrente del pueblo y le dijera lo que estaba pasando. Y le dijera los juicios que iban a venir más adelante de parte de Dios. Pero Dios necesitaba un mensajero. Todos los que estamos aquí somos mensajeros. Amén. De la palabra del Señor. Todos, no importa la edad, desde el más chiquito. Somos mensajeros de la palabra de Dios. Y entonces ahí, cuando Dios hace esa pregunta, ¿ustedes creen que Dios no sabía a quién podía mandar? Sí. Dios sabía. Y vamos a demostrar que hay mandatos y mensajes que el Señor no preguntaba. Decía, párate y tú te vas para allá. Y vas a hacer esto de ti, esto. Pero es que Dios nos ama tanto. Y Dios se preocupa tanto por escucharnos también, por escuchar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque le digamos cómo nos sentimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos preocupa, qué nos está quitando el sueño, qué me está deteriorando mi sistema nervioso. Él lo sabe, pero a Él le gusta sentarse contigo y hablar contigo de todas esas cosas. Y entonces Isaías y él estaban hablando sobre el problema ese que el pueblo tenía. Y entonces cuando hace la pregunta, Isaías, ni tonto ni perezoso, porque también sentía ese amor infinito hacia Dios. Isaías no había visto a Dios cara a cara como lo vio Moisés. Isaías no había tenido ese privilegio. Y sin embargo, él dice aquí, heme aquí. Envíame a mí, aquí estoy, yo voy, aunque me maten, aunque me apedreen, aunque me pisoteen, yo voy a hablarle al pueblo. Y entonces ahí, ¿verdad? Lo que leen la historia de Isaías, pueden ver todo lo que pasó. Así que Isaías estuvo muy disponible, incluso antes de saber lo que se le pedía, porque simplemente, ¿quién me va a mandar? Aquí yo voy a mandar, pero ¿ya qué? Ay, mucho que nos gusta preguntar eso. Ay, yo necesito a alguien. ¿Y qué es lo que tú necesitas? ¿Y para qué? Y eso es tan difícil. Y eso no me trae problema. Y eso, ¿verdad? ¿Qué gano yo con eso? Y así, nosotros cuestionamos mucho cuando alguien nos dice que nos necesitan para X o Y cosas. Pero Isaías no se sentó a cuestionarle eso a Dios. Él ni sabía bien qué era lo que Dios le iba a pedir que hiciera. Él sí sabía que había que hacer algo. Él sí sabía que había que el Señor le necesitaba decir algo a través de él. Y él se dispuso. Así que vamos a analizar personas que recibieron el llamado de Dios de esa manera. El primero, le estaba explicando anteriormente lo que significa Genani, que es heme aquí. Pero la palabra Genani significa algo más allá, es más profundo. Significa, estoy aquí, listo,
y esperando para hacer lo que sea que me pidas, incluso si no sé lo que vas a pedir de mí. Esto le ocurre mucho a estos noviazgos platónicos. Sí, estos noviazgos platónicos. Dice, tú harías por mí lo que sea. Mucho, hasta se va más y dice, yo mataría por ti. Sí, yo mataría por ti. Pero de verdad, ¿cuánto tú me amas? ¿Que de aquí a dónde? Mire, el amor es tan grande que nosotros no podemos ponerle número ni término, porque el amor de Dios es infinito y el amor es infinito, el verdadero amor es infinito. No se mide, no se compra, no se da de a chin ni de a poquito. Cuando tú dices que amas a alguien, lo amas y ya, como sea. Bueno, malo, feo, bonito, gordito, flaquito, como sea, con dolor, sin dolor, achacoso, como sea, tú lo amas. Y no cuestionas, y no preguntas. Pues así ese amor tan grande que tenía Isaías con Dios. No le pidió explicación. Simplemente dijo, aquí estoy. ¿Ok? Y vamos a ver con este primero. Aquí usaron varios personajes esta exclamación de Genani. Tenemos a Abraham. Él lo dijo cuando se le pidió que sacrificara a Isaac. Él no cuestionó a Dios. ¿Cuestionó a Dios? Él lo escuchó. Le dolió humanamente porque era un padre. Estaban pidiendo sacrificar a su hijo. Pero él no se puso ahí a tú con Dios ni a convencerlo. Él sí conocía a Dios. Decía, sí, Dios, ¿verdad? Eso soy yo. Si Dios me está pidiendo esto, por algo es. Él es un Dios de amor. Él no es un Dios como los otros dioses que sacrifican a sus hijos, así nada más. Y él odia eso. Le pudo haber llegado ese pensamiento a Abraham, pero no se lo reclamó. Le dije, espérate un momentito, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo a mí? Pues entonces tú no eres el Dios que yo conozco. Porque el Dios que yo conozco no hace eso. Él no se puso en esa discusión. Él simplemente obedeció, sin cuestionar. Lo dijo Moisés. Pero Moisés al principio se le puso medio, dando cosita. Pero después dijo, ok, prepárame, vamos. Yo voy, si así es que tú lo dices. Si tú vas a hacer lo que tú dijiste, que va a preparar a Aarón, que me va a esperar allí y que me está trazando el camino, allá voy, vamos. Porque Moisés sí sabía que él estaba preparándose o lo estaban preparando para que él fuera el redentor de su pueblo, de sacarlo de Egipto. Él sí conocía cómo llegó al palacio, pero cambió la historia. Tomó una decisión que no estaba en el plan. Y toda acción trae una reacción, trae consecuencias. Y nosotros tenemos que estar preparados para esas consecuencias, buenas o malas. Pero no nos gustan las malas, nada más nos gustan las consecuencias buenas. Y no, todo es un lleva y trae. Tú me das, yo recibo. Yo te doy, tú recibes. Y así. Eso es así. Y aquí también volvemos a la expresión de Isaías. Esos hombres usaron esa exclamación de Genani. Pero vamos a ver a este caballero, al querido Jonás. Jonás recibe el mensaje y Dios le da un mandato, le hace el llamado. Él sabe que es Dios que le está hablando, porque Jonás también tenía una relación bien cercana, bien íntima con Dios. Y él sabía que era Dios. Y lo conocía tan bien que sin cuestionarle a él, le dijo, yo contigo no voy a entrar en conversación, porque yo te conozco.
Recuerden más adelante cuando salió de la ballena que le dijo, ay, pero es que yo sé que si yo llego allí, le voy a predicar, le voy a decir lo mucho que tú lo amas, le voy a decir la necesidad de su arrepentimiento para que no sean arraigados de la faz de la tierra, se van a arrepentir y tú lo vas a perdonar y yo voy a quedar mal. Eso fue lo que dijo. Pero él no se lo dijo en ese momento. Eso lo dijo después, como para excusarse por qué cambió de camino. Entonces él le responde con acción y con ignorancia. Ignoró la voz de Dios y buscó lo más fácil. Espérate que yo de aquí me voy para otro lado. Y ahí él no me va a encontrar. Se le olvidó que Dios sabe todo de nosotros. Y no importaba, él se podía meter debajo de una piedra y ahí Dios lo iba a encontrar. Y entonces él viene y responde a ese llamado sin palabras, solo con acciones. Ay, nosotros, a veces nos piden algo en la iglesia, o a veces en el trabajo, y nos hacemos los sueltos. Amigo, déjame por aquí antes que me cojamos. Y cuando llega la época de nombramiento, más todavía. Eso más adelante vamos a ver. Así que, ¿a cuánto le ha pasado eso? Sienten la suave insistencia de Dios. Porque Jonás se va para otro lado, se sube en un barco, se esconde en el basement del barco. Y ahí comienza a suceder unas cosas. Y los que están en el barco dicen, espérate que esto no es natural. Aquí algo está pasando. Alguien hizo algo malo. Porque así era que lo relacionaban. Y entonces cuando todo el mundo ahí ayudando, sacando el agua del barco, y Jonás muy tranquilo por allá, que ni cuenta se daba. Porque él estaba despistado. Él no quería responsabilidad. Y entonces ahí va y dice, ven acá, espérate un momentito. Aquí está pasando esto y tú estás aquí muy tranquilo. ¿Qué tú hiciste? Vamos. El Señor le reveló a esas personas que estaba buscando a Jonás. Entonces Jonás, para quedar bien con ellos y para librarse de la responsabilidad, porque él creía que iba a acabar su vida, le dijo, mire, para que esto se tranquilice, tírenme el mar. Porque él porque lo dijo, no fue Dios, ni fue idea de nosotros. Él estaba dando todas las ideas para zafarse de la responsabilidad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso? Para zafarnos de las responsabilidades. Solo pregunto. Entonces, ahí lo tiran. Viene la ballena. Dios provee la ballena. Decimos ballena, pero es un pez grande, dice la Biblia. Se lo trae, dura 3 días. Eso también, eso es profético. Eso tiene otro mensaje allí. Y entonces, ahí es que hablan y sale. Y entonces ahí le dicen, no, lo que pasa es que yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Y que cuando escucharan el mensaje, porque Jonás era un profeta poderoso, Dios le había dado el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que mueve al arrepentimiento y al convencimiento en nuestros corazones de pecado. No es por lo lindo que yo hable, no es por lo bonita que yo me pueda ver. Yo soy hermosa. Como yo no hay nadie. Así ustedes, como ustedes no hay nadie. ¿Ok? Eso es un chispito. Y entonces, es el poder del Espíritu de Dios a través de tu persona, que cuando tú te conectas con alguien que el Señor te dice, ¿no le ha pasado que a veces usted está fregando o está en el carro o tal y le dice, llama a fulano, o ora por Perencejito, o párate aquí, compra esto, leche, qué sé yo qué, y llevas a la señora que quedó sola y que tiene niño chiquito? No le pasa, a mí me ha pasado eso muchísimas veces. Una vez yo no le hice caso a la voz del Espíritu de Dios y ocurrió algo muy doloroso para mí. Y desde ese momento yo dije, espérate, mis afanes, miren que estaban estudiando eso en la escuela sabática, en la lección.
mis afanes de la vida no pueden comprometer mi tiempo con Dios. No puede ser obstáculo de mi tiempo con Dios. Mi tiempo con Dios vale más que muchas otras cosas que yo pueda hacer. Hay que vivir organizado. Por eso el Señor nos enseña en su palabra, ser organizado con nuestro tiempo. El tiempo es vida, y cuando usted perdió el tiempo ya no lo recoge como el agua que se te le va entre los dedos, o las palabras que usted dijo, hirió, maltrató, destruyó, usted no la puede recoger más. Ahí le toca mucho trabajo para que cambie eso que usted hizo o dijo con sus palabras o con sus acciones. Hay muchas personas que dicen, yo mejor prefiero que me den 3 galletas y no que me diga lo que me dijo, porque me abrió el corazón. Eso no se lo perdono a nadie. Eso lo escucho mucho con adolescentes cuando yo lo trabajo en relaciones de familia, cuando tienen situaciones con sus padres. La voz de Dios es poderosa. Amén. Transforma vidas. Amén. Y te transforma a ti primero, para entonces, a través de tus palabras, del mensaje que Él quiere que tú des, pueda transformar a los demás. Pero no es por tu propia fuerza. No es el pastor de la iglesia, no es el anciano, no. Es el poder del Espíritu de Dios que mora en ti cuando tú le permites a Dios ser su amigo. Su amigo verdadero. No importa la hora ni el momento, y no importa si tengo o no tengo dinero. Si mi amigo me llamó a las 4 de la mañana que se le quedó el carro por tal lugar, yo me tiro de la cama y voy y lo ayudo porque es mi amigo. Pero muchacho, ¿cómo esta hora tú te vas? No, es mi amigo, necesita de mí, me está llamando, porque yo sé que cuando yo lo llame, Él también va a responder. No hemos escuchado, muchachos, personas adultas también, que tienen esa amistad tan grande, y la palabra lo dice en Proverbios. Hay mejores amigos mejor que el mismo un hermano de sangre, parafraseado. Lo dice en Proverbios, ahí. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos amistemos tanto con Él, que aprendamos a discernir la voz de Dios de la voz del enemigo, o de mi propia voz, que la quiero justificar como que si fuera voz de Dios. Mire, ¿por qué ustedes creen que en los 10 mandamientos dice, no usarás el nombre de Dios en vano? ¿Por qué Dios sabía? Esta humanidad no es fácil. Y el enemigo, cuando se vio destruido en la cruz del Calvario, ahí con más poder acérrimo comenzó a atacar a los hijos, a los santos, a los herederos del trono, de la gracia, de la gracia salvadora y la gracia perdonadora. Y ahí fue el que se puso ahí con todos sus huestes para atacar al individuo, a todo ser humano, ¿verdad? Pues este caballero hizo esto, y la orden era, vete a Nínive y predica, y yo haré con ellos esto, ¿verdad? Si se arrepienten. Y él hizo lo que quiso. Él no respondió. Jonás no respondió a Hanani. Él simplemente evadió y se fue. Esta acción fue una acción sin palabras, no dijo nada. Sus acciones respondieron al Señor claramente. Y él no solo no respondió, sino que huye, como hablamos ahorita. En la escala de malas o buenas respuestas al llamado de Dios, él obtiene el premio a la peor respuesta que se pueda identificar aquí en la Biblia. Es la peor respuesta al llamado de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado eso cuando sientes la suave inspiración de Dios? Él quiere que intercedas por alguien que no puede hacerlo por sí mismo, como los ejemplos que yo le di ahorita. Él te inspira a hablar con tu compañero de trabajo sobre Jesús y tú dices, ay no, ahorita es el almuerzo.
No, ahorita, cuando me vaya. Ay, no, yo no me atrevo. Y está la vocecita. Aprovecha, acércate, háblale de Jesús, ora. Está pasando por una situación, necesita de ti. Y tú con él ahorita, y que no me atrevo, y que soy tímida, y que no tengo palabras. Es que si el Señor te está mandando, Él te va a poner palabras. A veces no es palabra, a veces es poner la mano en el hombro. A veces es pasarle un bomboncito en el escritorio. A veces es escribirle una notita. Estoy orando por ti. Ay, la gente se sorprende mucho cuando uno le dice eso. Estoy orando por ti. Y ahí le abre esa brechita y se acerca más a ti. Y va, ay, gracias por el mensajito que me dejaste. Pero tú puedes orar por mí ahora. Ah, ya, lo cachaste. Ahí. Es un enganche. Y el Señor te va a seguir usando. Pero no huya ni te escondas como Jonás. Pedro. En Lucas 5:1-3, Jesús, ¿verdad? Y miren que yo me gocé la escuela sabática hoy con los personajes que presentaron, y Pedro fue uno de estos personajes. Cuando Jesús fue, en ese momento Jesús estaba predicando, había mucha gente ahí, lo estaban aperturando. Él ve dos barcas, se sube en la de Pedro. ¿Y por qué en la de Pedro y no en la del otro? ¿No habían dos? ¿Por qué en la de Pedro precisamente? Porque Pedro ya era su amigo. Ya Pedro había visto milagros que Dios había hecho con él. Ya Jesús había ido a la casa de Pedro y había curado a su suegra. Y Pedro ya estaba conociendo y se estaba amistando con Dios. Y solo con la mirada, tú sabes cuando una gente te llama, cuando una gente te quiere. Cuando yo miro a Luan y miro a aquella nena, se me olvidó tu nombre, Wilmar, o a la chiquita esa que está al lado de ti, y ellos ven que uno lo mira, o a Mayra, mi gran amiga, ellas ya me conocen con la mirada, porque soy su amiga. Saben cuando estoy feliz, saben cuando estoy preocupada, saben cuando algo no me agrada, porque los ojos, como dicen los filósofos, es el espejo del alma, la mirada. ¿Por qué tú crees que Jesús usó la mirada para conectarse con Pedro cuando él no le podía hablar? Fue la mirada la que le habló, fue la mirada la que lo conmovió, fue la mirada la que dice, espérate, hice algo malo aquí. Pero a la vez fue una mirada de amor, fue una mirada de compasión, no fue una mirada de reclamación, no fue una mirada triste la que le dio Jesús a él. Fue una mirada, a pesar de, yo te amo. Esa fue esa mirada. Y ahí se desarmó Pedro. Y ahí fue que Pedro entonces se dedicó a dar su vida por el Evangelio. Pero en este caso, Jesús sube a la barca de Pedro. Ellos ya habían pasado la noche pescando, no habían pescado nada, y Jesús le dice cuando termina de predicar, mira Pedro, métete un chismán para dentro del mar y tira las redes para que pesquemos, porque pues vamos a comer. Y Pedro, que era bien intrépido, Pedro no tenía pelo en la lengua, como dicen. Muchos eruditos dicen que Pedro era empandado, que por eso se metía en problemas, por la boca. Y entonces Pedro le dice, él ha pasado su vida entera pescando en este lado, ¿verdad? Pedro era un experto pescando allí. Pedro era uno de los más adultos de los discípulos que estaban con Jesús. Y él era experto pescador. Pero él conoce a Jesús. Él ama a Jesús. Y él no le dijo, pero muchos eruditos dicen que le pasó por la mente cuando él dice, bueno maestro, si tú lo dices, ¿verdad? Pues en tu nombre lo voy a echar. Pero antes de expresarle eso a Jesús, él le pudo haber dicho, ¿qué es lo que me está hablando Jesús? Tú no eres experto en pescar. Tú eres carpintero. Aquí el que manda soy yo. El que sabe cómo se mueve la olla soy yo. No me vengas tú a decir a mí lo que yo tengo que hacer.
Ay, ¿cuánto decimos eso? Ay, Dios mío. Y más cuando llega alguien nuevo en el trabajo y te lo ponen para que tú lo supervises. Y esa persona que viene con todas las pilas nuevas, con ideas nuevas, bien creativo y te dice, pero mira, si lo hacemos así, podemos iniciar el trabajo. Y dice, tú acabas de llegar y ya me estás mandando. Tú acabas de llegar y ya tú quieres cambiar las cosas aquí. Pues no, aquí el experto soy yo. No, Pedro se contuvo, porque por poco le dice eso. Y entonces ahí, en ese versículo 5, pues ahí se contrae y dice, bueno, maestro, ahí es que dice que infieren que él le estaba dejando saber que él es el experto. Cuando él le dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado, que tú me te dices a mí ahora que me vaya más para adentro. Pero su relación con Jesús nos dice que Jesús, tú no sabes lo que estás hablando, ¿verdad? Eso es inferido. Porque aquí el que sabe y el pescador soy yo. Y dice entonces, eso lo infieren de que él lo pensó cuando él le dice al maestro y le explica, mira, si ya me he pasado toda la noche y no hemos pescado nada. Y entonces, bueno, está bien, como que se retracta rapidito, se acuerda de todo lo que su amigo había hecho anteriormente, en los casos extremos, imposible para los hombres, pero para Jesús no fue nada imposible. Y entonces le dice, mi sabio maestro, hemos intentado pescar toda la noche y no hemos tenido éxito. Y entonces ahí respondió y le dice, sin embargo, por tu palabra voy a echar la red. Por su relación con Jesús, porque confiaba en él. Y se recuperó rápido de lo que le había dicho anteriormente, de su desconfianza, y dijo, seguro voy a hacer esto, ¿verdad? Y ahí vemos los resultados. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, que tuvieron que llamar a otro para que lo ayudara. Es como, por ejemplo, que venga un pastor, llega aquí un pastor nuevo y le dice, ok, el plan evangelístico es que vamos casa por el vecindario, vamos a llevarle esta literatura, vamos a ser amigos del vecindario, vamos a tal vez a ver si necesitan alguna cosa y la iglesia, y salta uno y dice, mire, pastor, aquí tenemos 30 años en esta iglesia y ninguno de esos vecinos nos ha abierto a nosotros la puerta. Eso aquí no va a funcionar. Un ejemplo, yo soy esposa del pastor. Mi esposo tiene 42 años y ha cumplido ahora en el ministerio. Y sé todo eso. Se da. Y le bajan ahí los ánimos al pastor. Miren, y todos los tiempos no son iguales. Y la recepción de las almas no son iguales. La vulnerabilidad de las personas no son iguales. Hoy pueden estar muy fuertes y encerrados, pero mañana pueden estar débiles y vulnerables. Y ahí necesitan esa visita. Así que no se enmarquen en ese pensamiento. Nuestros vecinos, nuestro alrededor son los primeros que tienen que saber que esta iglesia existe. Que aquí se adora a Dios, al Dios verdadero. No dejen en sus planes misioneros de ir a tocar la puerta y llevarle las invitaciones. Que se encargue el Espíritu, pero usted hizo el trabajo. Usted cumplió con el llamado de Dios. Usted cumplió con la voz que le dijo, vete y llévale eso a fulana o a Prensejo, de aquí, de alrededor. Primero, Jerusalén, luego Judea y después Samaria. Eso es un principio que se cumple en todo. Así es que, y pasó maravillas ahí. En la escala de buena o mala respuesta al llamado de Dios, Pedro logró tener una gran respuesta al final, ¿verdad? Sabemos también la historia de Samuel, el muchachito y todo. Y cuando él aprendió a discernir la voz de Dios, que no era la de Elí,
porque él era muy jovencito, se estaba iniciando en el sacerdocio, él todavía no había cultivado una relación con su Dios, pero él sabía que existía, su madre lo había preparado para eso, y cuando llegó el momento, aprendió a escuchar la voz. Y ahí ese sí, que dio una respuesta espectacular. Y aquí Elí se da cuenta que es Dios que está llamando a Samuel, y le dice: espérate, Samuelito, no soy yo, es Dios. Cuando tú vuelvas a escuchar la voz, tú solamente vas a decir: habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Verdad? Amén. Y eso lo hizo. Él no se puso a tampoco decirle: Eli, pero ¿por qué tengo que decir eso? Yo no puedo decir tal cosa. Eli, pero, ajá, ¿y quién es ese? No se puso en eso. Obedeció. Miren, la blasfema contra el Espíritu Santo es el no obedecer la voz de Dios. Ese es el único pecado que el Señor no perdona. Que tú lo ignores cuando sabes que es Él que te está hablando, cuando sabes que es Él que está en tu corazón, y tú te reniegas, y tú te pones un montón de puertas blindadas ahí para no hacer la voluntad de Dios, y luchas con eso. Él solamente necesita que tú le digas: Señor, heme aquí, mami, yo no puedo hacer nada solo. Tú eres el dueño de mi vida. Amén. Y eso es un mal que ahora mismo en las redes sociales, mucha gente que está asesorando de la manera emocional a muchas personas, y que tú puedes hacerlo tú solo. Tú tienes tu voluntad. A ti nadie te manda. Como tú eres el que decide qué vas a hacer. Y el tú. Y el Señor dice: dame tu yo. Vamos, suéltese yo. Deja que yo viva en ti, como dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y si Cristo vive en ti, tú vas a hacer lo que hizo Cristo. Amén. No va a ser lo que tú quieras, lo que a ti te parezca. Tú vas a hacer lo que Dios te diga que haga en cualquier momento, y no va a tener miedo de hacer lo que tiene que hacer. No va a tener miedo de decirle sí a lo que es sí y decirle no a lo que es no. Y mantener los principios en alto y las normas en alto. Nosotras las damas somos las que formamos el carácter de nuestros hijos y pulimos el carácter de nuestros esposos cuando llegan a nuestras vidas. Somos las responsables de eso, porque así lo dice en el libro de profecía: hogar cristiano, educación del niño y el libro de la educación. El papá es el sacerdote, el responsable, el proveedor, el que le enseña a todo el mundo cómo es Dios, de proveedor, de amante, de perdonador, de justificador. Eso es el papá. El papá es el que le enseña a nuestros hijos en el hogar, y a la esposa: tú tienes un hombre que te representa en todo momento. Yo soy tu fortaleza. Y entonces la mujer es la que crea, desarrolla el carácter de nuestros niños con la bondad, con la misericordia, con el obedecer, con las reglas. ¿Quién es que pone la disciplina? ¿Quién es que pone las reglas en la casa? ¿Quién es que le enseña a los muchachos a recoger, a ser organizados, a decir la verdad? ¿Quién es? Es mamá. Porque papá está en otros menesteres que son los que Dios le puso a trabajar, a ser sustentador y a demostrar a través de su figura esa parte de Dios. Y nosotras a demostrar esa figura parte de Dios también, de amor, de bondad, de compasión, de felicidad, de creatividad, de limpieza, de decoración. Señor, ¿ustedes no han visto lo creativo que es Dios? A Dios le gustan los colores, a Dios le gusta la alegría, a Dios le gusta la música, a Dios le gusta la claridad, a Dios le gusta el orden, a Dios le gusta que se cumpla lo que dice, porque Él es así.
Él cumple lo que dice, pero a su tiempo, no al mío, porque yo no dirijo a Dios. Dios me dirige a mí. Y ahí es que está la cosa, ¿verdad? Entonces, estos hombres, algunos hicieron caso, otros no hicieron caso. Samuel hizo caso y dio una buena respuesta, muy ejemplar, de cómo nosotros debemos buscar los consejos de una persona piadosa y responderle con disposición, como hizo Elí. Él fue donde Elí, le dijo, mira, y Elí lo aconsejó y le dijo, él no cuestionó con Elí, él simplemente se dispuso y responde. Miren, esta, la mujer de Sidón, que es la viuda de Sarepta, cuando mandan a Elías allá, Elías estaba pasando por una situación existencial. Elías estaba en un proceso de depresión. Elías estaba estresado. Entonces el Señor le dio un tratamiento. Sí, le puso un tratamiento. Es un principio también. Cuando usted está estresado, tiene mucha ansiedad y está depresivo, usted necesita descanso cerebral y descanso físico. Agotador estaba Elías. Había ahí peleado con los otros sacerdotes de Baal y estaba corriendo de la bendita mujer esta Jezabel, que dijo, me va a matar. Y estaba bien ansioso. Y la ansiedad no te deja pensar. La ansiedad no te deja discernir. La ansiedad no te deja escuchar a nadie, por más lindo que te hable y por más bueno que te hable. Entonces Dios, como sabe todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, le dijo, espérate, Elías, vamos a descansar. Y se lo llevó aquí, al río, por allá, porque yo le dije a Elías, dile que por 7 años aquí no va a llover. Así que yo te voy a llevar a un lugar donde va a haber agüita. Pero cuando se secó por la naturaleza, porque Dios no viola la naturaleza misma que Él hizo, Él deja que las cosas surjan y cojan su ritmo. Pero no lo dejó pasar el hambre allí. Iban los cuervitos, le llevaban pan, iban los angelitos y estaban ahí con él, le prendían el fueguito por la noche y todo. ¿Y qué hacía Elías? Elías estaba dormido, descansando. Se despertaba cuando le decía el angelito, vamos Elías, despiértate, vamos a comer. Comía y volvía otra vez. Ese es un proceso de depresión severa. Y así estaba Elías, con una depresión, muriéndose. Temor, miedo, ansiedad, ataque de pánico. Todo eso le dio a Elías allí. Y entonces, aquí es que está lo que a mí me voló la cabeza. Ustedes saben que en esa tierra todo era de Baal. Todo el mundo estaba adorando a otro Dios menos el Dios verdadero. Porque el bendito rey se casa con una idólatra. Y ahí está el error de muchos caballeros que conocen lo bueno, que conocen a Dios. Yugo desigual y se ponen por amor a la mujer a hacer lo que la mujer quiere, cuando es al contrario. Si usted llegó aquí, usted se tiene que adaptar a lo que aquí hay, no a cambiarlo porque le parezca. Y más si yo sé, o ustedes saben, ¿verdad? Lo bueno es que le conviene también. Anyway, el rey peca y pone a todo el pueblo también a adorar a Dios. Y entonces, en esa tierra, cuando llega lo de los 7 años sin lluvia ni nada, le pasa todo eso a Elías, en el medio de Querís. ¿Y qué sucede? El Señor ya sabía que la agüita del río se iba a acabar. Y entonces le dice, párense hermano de ahí, camine que lo va a mandar para otro lugar. Pero ya yo tengo provisión. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros creer esa provisión que Dios ya tiene para ti? Nos cuesta muchísimo creer que es verdad. Y entonces Elías, como era tan amigo de Dios y sabía que lo que Dios decía no cumplía, se paró y comenzó a caminar. En lo que él iba caminando, antes de, él le dijo, vete a tal lugar que ya yo le hablé a fulana. Ella te va a esperar y te va a atender. Y entonces, ahí se va. Y era desconocido para esa señora. Esa señora no había tenido relación con el Dios verdadero. No. Yo me imagino, aunque no lo dice ahí,
mi mente vuela mucho. Yo me imagino que se le apareció el ángel de Jehová, le explica a la señora, una señora humilde, que aunque aprendió a adorar a otros dioses, pero estaba vulnerable en ese momento por lo que estaba ocurriendo, tenía un hijo, ella sola, viuda, también estaba pasando por una etapa de depresión, de luto, ¿verdad? Pérdida. Y entonces ahí se le aparece el ángel y le explica y le dice, mira, Jehová te va a mandar su siervo, el profeta Elías. Recíbelo aquí en la casa. ¿Y cómo yo va a ser que es él? No te preocupes, va a haber señales. Y entonces ahí la historia dice que cuando él llega, que lo ve a lo lejos, no sé yo qué, ella está sacando y recogiendo leñita porque ya se va a morir con el chin de comidita que queda. Ella había recibido ese mensaje, pero ella no sabía cuándo eso se iba a dar. No sabemos qué tiempo pasó para que eso se diera. Y entonces ahí Elías se le presenta, le dice que es el siervo de Jehová, y entonces ahí comienza la conversación entre ellos. Le pide algo que para ella es inaudito, como yo te voy a dar lo único que yo tengo a una persona extraña. Ella no lo cuestionó. Simplemente le dijo, mira, yo voy a hacer un pan aquí para morirme con mi hijo. Y él dijo, no te preocupes, está bien, hazlo. Pero antes de tú comer, me va a dar a mí primero. Porque el Señor prometió que ni la harina, ni el aceite, mientras yo esté aquí, o hasta que llueva de nuevo, a ti no te va a faltar. Mire, para ella eso fue la lotería. Ella ni se lo debatió, ella ni dudó, porque le dije, la señora estaba bien vulnerable, y cuando estás en depresión o estás muy triste, tú no piensas mucho, no analizas, no tienes fuerza para estar debatiendo con nadie. Ay, tú lo dijiste, tu Dios te dijo eso. Bien, perfecto, vamos para allá, voy a hacerlo en el nombre de tu Dios, porque todavía ella no conocía a Dios. Ella comenzó a conocerlo después que Elías estaba allí, ¿verdad? Así que la doña respondió, esta mujer anónima no dice el nombre, viuda de Sarepta, obtiene una puntuación muy alta en su respuesta al mandato de Dios. Aunque no sabemos cómo fue que Dios, ¿verdad?, se lo ordenó. María, una jovencita, adolescente, digamos que estaba entre los 17 y los 23, que eran edades para casarse en aquel momento. No sabemos la edad, pero una muchachita joven viene de un hogar donde sus padres pues participaban en la sinagoga. ¿Qué pasa? Viene un ángel y le dice, imagínate tú, Luan, tú durmiendo, y llega ahí un ángel y te dice, bendita eres, Luan, entre todas las mujeres. Aquí el Señor te manda a decir que por el poder del Espíritu Santo tú vas a tener un hijo de Él, lo vas a parir, lo vas a criar, porque Él te ha elegido para ese propósito. Y tú, ¡ay, sí! ¡Qué alegría! ¡Qué bien voy a ser mamá! No, ¿verdad? Como que llevándola a esta época, como que. Y entonces, ¿qué dijo María? María lo único que le dijo, pero ¿y cómo va a pasar eso? Porque yo no he conocido varón, yo no me he casado. Entonces le dijo, no te preocupes, la sombra del Espíritu Santo te cubrirá y tú vas a tener el Hijo de Dios. Y no te preocupes, María, tú no vas a estar sola. Allí te mando a una veterana. Y la manda para donde su prima Elizabeth, que también anciana, el Espíritu del Señor posa, y ella tiene a Juan el Bautista, que es el que prepara el camino para Jesús. Y entonces ahí María se va para allá, y Elizabeth, ahí sí no hay registro de qué pasó en esos meses que duró María allí, y Elizabeth allí preparándola para ser madre, porque Elizabeth era esposa del sacerdote del templo. Elizabeth sabía lo que era tener la presencia de Dios en el hogar, porque tan fiel que fue el esposo de Elizabeth, que él, cuando le tocaba trabajar en el santuario, ahí se le presentó el ángel y le dice, Zacarías, vas a tener un hijo. Ay, Zacarías se puso, pero ¿cómo va a
De momento, como dudó, ¿qué le pasó? Se quedó mudo y hasta que no parió Elizabeth, él no pudo hablar más. ¿Ve? Nada. Vemos estos ejemplos de estos personajes de la Biblia, unos que responden con acciones que no son las mejores y otros que responden de inmediato sin cuestionamiento. Ahí María recibe el apoyo y ánimo, porque recuerden que en esa época una muchacha, y también ahora es vergonzoso, una nena que sale embarazada, no se sepa quién es el papá, o no se ha casado, o no tiene, ¿verdad? Que apenas se le conoce que tiene novio o lo que sea, a la familia eso le trae vergüenza. Todavía ahora eso ocurre, ¿verdad? Ya ha cambiado algunas cosas, pero todavía lo que es la vergüenza, lo que es la reputación de la familia, lo que es la integridad de la misma persona, eso todavía duele y se cuestiona. Imagínense en aquel tiempo, ¿verdad? Así que María responde con confianza y sumisión. Fue bien sumisa. Y esta fue la respuesta de María. Actualmente, ya en los años, de todos unos siglos, de Amy Carmichael, esta fue una misionera, ella quería ir para China, pero por problemas de salud tuvo que regresarse y quedarse en la India. Trabajó en un hogar para niñas huérfanas con más de 1.000 niñas y dedicó toda su vida allí. A ella le preguntaron cómo era ser misionera y su respuesta fue: la vida misionera es simplemente una oportunidad para morir. ¿Morir a qué? A yo. Ser empático con los demás. Morir tú y dejar que Cristo sea el que viva aquí. Y así esta muchacha, que son modernas, porque podemos decir, en el tiempo bíblico toda esa gente, pues eso era normal. Pero no, tenemos historias reales de personas que simplemente aceptaron el llamado y ahí se fue. Ejemplo vivo. Yo me casé un 24 de julio, día de mi cumpleaños, del 95. Mi esposo pastor, yo era maestra en el sistema, tenía 2 trabajos, estudiando en 2 universidades, tenía mi vida hecha. Me caso con el pastor, al pastor recibe un llamado para irnos para Estados Unidos, me casé ese día y a la semana no me dieron tiempo de digerir. Yo duré en mi casa 30 años, yo me casé a los 30. Con mi papá, con mi mamá, con una vida espectacular, donde nadie me cuestionaba si entraba, si salía, qué hacía con mi dinero, nada de eso. Yo feliz. Trabajaba en la iglesia, era con los niños, con las mujeres, con los jóvenes, secretaria. Lo único que no fue tesorera. Pero hasta anciana. Soy anciana ungida, soy diaconisa ungida. Todo eso revoluce. ¿Qué pasa? Para ayudar a mi querido esposo. Y uno de mis pensamientos fue para que el ministerio no fuera una bebida amarga para mí. Yo oré al Señor y le dije: Señor, yo necesito que tú me dejes saber cuál es el propósito que tú tienes conmigo en este ministerio. Porque mire, mi esposo es un hombre que nada más le falta la cosita. No es porque sea mi esposo, las personas que lo conocen, un hombre muy noble, ¿verdad? Y se da la vida por el ministerio. Ya le está para jubilarse, pero él quiere seguir. Adelante, vamos. Y le dije así: a los 8 días de casarme ya yo estaba fuera de mi casa, dejando a hice como Abraham, dejando a mis padres, a mis hermanos, mis amigos, mis trabajos, mis estudios, todo. Y para el colmo, yo estaba diagnosticada con matriz infantil. No podía tener hijos. Pero yo le di al Señor que me mandara uno con hijos. Pero le digo que tengo 7. Pues él en su primer matrimonio tiene 3. Eso es otra historia, donde ahí el Señor trabajó.
Y pues cuando pasa todo eso, él se acerca para decirme que está enamorado de mí, que se quiere casar conmigo. Le di 6 meses, porque no lo voy a pensar mucho. Le di 6 meses para que prepare boda. Se lo puse difícil, yo dije que ni se casaba. Y como a mí no me interesaba en ese momento casarme ni cambiar mi vida, pues nada, hacerle cuento largo cuento. Todo eso yo se lo puse en la mano al Señor. Él contestó la primera, ahí está el hombre conmigo. Y entonces después me deja saber que el propósito del plan, ¿verdad?, que él tenía en el ministerio sobre la enseñanza, ¿verdad?, dentro del ministerio. Nada, cogimos y nos fuimos para Estados Unidos. Y en Estados Unidos me dicen, en una que fui a mi checa normal, que todo está bien. Que yo no tenía no tengo nada. Digo yo, ajá, sí es, vamos allá. Me dio 4 hermosos hijos, los últimos son gemelos, imagínate si hubiera podido realmente. Y ahí estuvo la mano de Dios. Pero hay que aprender a escuchar la voz de Dios. El movimiento para yo dirigir la escuelita no estaba en mi pensamiento. Yo estaba muy feliz dirigiendo la escuela primaria. Yo estaba muy contenta allí y de repente llega eso. Vas a dirigir la escuela de educación especial CPA. Yo respiré profundo, oré en ese momento y le dije, yo no le voy a pedir días para contestarle sí o no, porque yo voy a hablar con mi Dios. Pero no es para que me diga sí o no, ya yo sé la respuesta. Es para que me diga cómo me va a preparar. Esas son las respuestas que debemos de dar. Claro, que hay a veces manos humanas metidas en alguna, ¿verdad?, que te quieren hacer mal, pero el Señor te va a demostrar y te lo va a hacer saber cuando son manos humanas o cuando es Él el que está moviendo las fichas. Y cuando es el momento que te tienes que mover o te tienes que salir de algún lugar porque el Señor de algo te quiere librar. No cuestionemos a Dios. Así que esta mujer fue misionera por muchos años y como conclusión, si tuviéramos la tarea de elegir personas para hacer grandes cosas, me pregunto si buscaríamos a las personas más bellas, talentosas y de las mejores familias, las más educadas, para que realizaran un trabajo importante para nosotros. Pero si vamos a repasar a las personas que estudiamos hoy, todas estas mujeres que le mencioné, y hombres, ¿qué clase de personas eran? Eran personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Como tú y como yo. No eran ricas, no eran millonarias. Tal vez las muchachas, Amy y la otra Carmichael, pues tenían estudios, pero la mayoría no tenían estudios. Simplemente eran siervos de Dios. Y cuando tú te haces siervo de Dios, Él ya deja de decirte siervo, te dice mi amigo. Amén. Mi amigo, porque el siervo nada sabe del Señor, sin embargo el amigo sí sabe todo lo que pasa. Así que todas tenemos una decisión que tomar, una respuesta al llamado de Dios en nuestros corazones para ser las mujeres que Él quiere que seamos, para cumplir con las tareas de responsabilidades grandes o pequeñas y para seguir los caminos que Él tiene planeado para nosotras. No importan nuestras habilidades, no importa nuestra edad, ni nuestra educación, ni el caos del mundo que nos rodea. Miren, no pierda su tiempo, ni su energía, ni su habilidad discutiendo y peleando por las guerras que están ocurriendo o por el aumento de la gasolina. ¿Usted va a resolver eso? ¿Tiene poder para hacer eso? Pues no lo haga. Simplemente haga lo que a usted le corresponde y hasta donde sus habilidades le permitan. Simplemente hay cosas que nosotros no están en nuestras manos. ¿Por qué estar perdiendo nuestra energía en eso? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? El diablo ahí se mete y te pone pensamiento negativo, te pone palabras feísimas en tu boca y comienza a echar pestes y culebras a todo el mundo cuando eso ni saben ni que tú existes. Entonces, ¿para qué? No, al contrario, ore por esa persona. Ore por usted mismo y para que el Señor le ayude
a hacerle frente a las cosas que están ocurriendo, porque eso ya está escrito y eso usted no lo va a cambiar ni yo. Esté usted preparado o no esté preparado, usted escuche la voz de Dios o no escuche la voz de Dios, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Simplemente, así que no peleen en contra de la corriente, porque usted que va a salir más golpeado. Quiera Dios, ¿verdad? Que nosotros hemos aprendido todas estas cositas, a saber discernir la voz de Dios, a no cuestionar los llamados que se nos hacen, a no poner excusas cuando nos dicen en la iglesia que nos necesitan para alguna cosa, para dirigir algún departamento o para que forme parte de algún plan evangelístico. Miren, no le están pidiendo la vida, le están pidiendo un poquito de las 24 horas que tiene. Y organice su tiempo, aprenda a escuchar la voz de Dios, estudie su palabra, ponga todo lo que usted haga en conocimiento de Dios, lo que usted se va a comprar, la manera que se va a vestir. Los hombres, ¿ustedes creen que la cuestión está de la mujer nada más? No, ustedes se acicalan, se arreglan, ¿verdad? Y se ponen chulísimo, bien bonito. Pero ponte en el espejo, ¿esto le va a agradar a Dios? No piense que si le va a gustar a la mujer. Si le agrada a Dios, le va a gustar a ella. ¿Ok? Saber administrar nuestro tiempo, saber administrar nuestro dinero, saber administrar nuestros talentos para que se conviertan en dones. Todos tenemos talentos, pero no todos tenemos dones. Los dones lo da Dios. El talento puede ser adquirido o aprendido o heredado, pero el don es cuando tú ese talento se lo pones en la mano de Dios y entonces Él lo santifica porque está dedicado para Él y ahí se convierte en un don y ahí las cosas son maravillosas, te fluyen las ideas. Si eres artesano te salen unas cosas extraordinarias que tú ni sabes cómo fue que salió. Y así sucesivamente. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, a responder sin cuestionarla, y decir, como dijo Isaías, como dijo Samuel, como dijo María, como dijo Amy aquí, envíame a mí. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos hablas. Gracias. Gracias, Padre, porque como Padre amante quiere lo mejor para sus hijos. Tu propósito con nosotros es inmenso. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y sobre todo a que podamos obedecer todo tu mandato, a obedecer tus enseñanzas para mejorar nuestras vidas, para ser mejores cristianos, para ser ejemplo vivo, Señor, del plan de salvación de Cristo Jesús. Amén. A poder transferir ese gozo que tenemos en nuestro corazón por haberte recibido a los demás que nos conozcan. A veces no con palabras podamos decir un mensaje, pero sí con nuestras acciones, Señor, con nuestra forma de ser, con nuestro servicio, con la manera de tratar a los demás. Estamos dando el mensaje de amor, el mensaje de misericordia, el mensaje de bondad y sobre todo el plan de salvación, del perdón que a través de la sangre de Cristo Jesús cada uno recibe. Bendice a todos los miembros que están aquí presentes, a nuestros hermanos. Amén. Bendice, Señor, también a los hermanos de alguna forma a través de las redes sociales. Permite, Señor, que el mensaje que hemos aprendido en esta mañana nos inspire a sacar más tiempo de estudiar tu palabra, de escuchar tu voz, que cuando oremos y hablemos contigo como nuestro mejor amigo, dejemos un espacio de espera, esa espera donde tú nos hablas como un silbido fresco y nos abraza y nos dice, Señor, cuánto nos ama. Bendícenos en esta hora y en el resto que queda de tu santo sábado, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir este mensaje de respuesta a tu llamado. Amén. Que bastantes ejemplos tenemos, Señor, en la palabra
en la Biblia, en este libro que se ha dejado como ejemplo para cada uno de nosotros, que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Amén. Y sobre todo, Señor, ya tú estás a llegar. Ya está prontito para Amén. llegar a este mundo. Amén. Y cada día tenemos que afinar nuestro oído Sí, Señor. para saber las decisiones que vamos a tomar, que sean para gloria y honra de Dios. Amén. Amén. En tu nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.